Hoy es mi día, voy a alegrarlo del alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrarlo del alma mía. Bueno, camine, que vamos pa'l pueblo que... Me voy para el pueblo, dice Venga. esta canción. Bueno, pues en España se trata de una opción cada vez más difícil, porque la mitad de nuestros pueblos está en riesgo de desaparición. A pesar de que el medio rural ocupa el 84% del territorio, apenas concentra el 17,6% de la población. Un problema, pues, de extrema gravedad, que se extiende a muchos otros territorios europeos. Preocupa y mucho. Por eso hoy nos acompaña Ángel Paniagua, geógrafo, investigador del CSIC y especialista total en despoblación. Hola Ángel, buenos días. Buenos días. Vamos a... Eso es, al micro. Me ha gustado lo de total porque he dedicado los últimos 25 años de mi vida a estudiar zonas despobladas, donde me he pasado muchísimo tiempo de mi vida y muchísimas estancias, ¿no? ¿Estudiándolo o en esos sitios? En esos sitios estudiándolos, porque yo creo que para hacer estudios Hay que serios tiene que estar sobre el terreno, estar ¿verdad? en esas zonas. Yo no entiendo la investigación de otra forma, o sea, hace muchos años que ya no utilizo los números y utilizo los discursos, las tú utilizas palabras de las personas, las vivencias. El método Stanislavski de la investigación. Eso está muy bien. No sé lo que es el Stanislavski, pero utilizo la metodología cualitativa, que creo que permite establecer relaciones de causalidad y que no permiten muchas veces los números, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar directamente en el tema. ¿Qué tipo de gente es la que se va a vivir a los pueblos? Porque claro, estamos hablando de la gente que se va de los pueblos, pero también hay gente que va a los pueblos, ¿no? Sí. Mira, yo querría decir una cosa respecto a lo que ha dicho tu compañera a la entradilla de esta intervención. Sobre todo porque yo creo que... el catastrofismo, sobre todo de los que trabajamos en la administración pública, a lo mejor es matizarlo muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, se puede establecer, son ciertas esas cifras que se han dicho, ¿no? Pero también es cierto que desde hace, no lo sé, yo creo que ya 20 años, o sea, se puede establecer como tendencia. Hay tanta gente que se va a vivir a los pueblos desde las ciudades, desde las metrópolis, como tanta gente que de los pueblos se va a vivir a las ciudades, tomando como límite los 10.000 habitantes, ¿no? Que es un límite bastante aceptado en nuestros medios. Entonces, o sea que también hay gente, esa inmigración va y viene, es decir, hay gente que se va a las ciudades, pero también hay gente de las ciudades que se va a los pueblos. Eso permite decir que ahora hay un balance migratorio que está prácticamente estabilizado en un país como España, que es de 46 millones de habitantes. Luego habría un saldo vegetativo que seguramente será deficitario en las zonas más despobladas, pero eso nos permite decir que lo peor ha pasado, ¿no? Porque los procesos de despoblación son procesos muy lentos, ¿no? Y los procesos de recuperación demográfica de esos pueblos, de esas comarcas, de esas regiones, también son lentos, ¿no? Y las zonas donde sí realmente tú dices que efectivamente se está produciendo esa despoblación, o sea, porque hay zonas que sí, lo que se llama la Laponia del Sur y tal, todo, o sea, hay zonas que sí están sufriendo esa despoblación. ¿Por qué es? ¿Es porque por el poco desarrollo del sistema agrario y ganadero y tal, o por qué es? ¿Cuál es el motivo? Mira, yo creo que los procesos, que no solamente son en España, sino que los hay en toda Europa, incluso junto a los procesos de despoblación tradicional que afectarían a la península ibérica, algunas zonas de la península ibérica, algunas zonas de Italia, algunas zonas de Francia. Hay algunas zonas de Laponia que siempre se pone como ejemplo. Sí, se pone como ejemplo, sí. Pero nosotros no tenemos mucho que ver como proceso con Laponia. Hay otro mapa nuevo de la despoblación, pues que afecta a países como Eslovaquia, Croacia, Estados Bálticos, Bulgaria, Rumanía, algunos länder de Alemania, incluso algunas zonas incluso de Suiza. Quiero decir que es un problema que se puede extender incluso a Europa, porque todos los países europeos tienen alguna región en declive demográfico. Poblacional, sí. O sea, en todas podríamos encontrar y las soluciones a estos procesos se han encontrado de diferente manera, porque los procesos de despoblación y de repoblación tienen una base muy heterogénea. Entonces, ¿qué gente se puede ir a vivir a los pueblos? Pues yo creo que eso es una pregunta que si alguien pudiera contestar con una respuesta clara para toda Europa o para toda España, sería la pregunta del millón. Sí. Porque la gente que va a vivir a los pueblos tiene una base muy heterogénea. Es decir, nos podríamos encontrar desde una comunidad gay que recupera un pueblo hasta un profesional de alto nivel que se va a un pueblo, pasando por el que se va a retirar
y elige como opción de retiro irse a vivir a un pueblo. Entonces, el abanico social de todas esas personas que se van a los pueblos, que han hecho equilibrar el balance migratorio, pues es muy heterogéneo. ¿Eso a qué nos lleva? Que desarrollar cualquier estrategia, cualquier tipo de política pública respecto a ese fenómeno, pues es que es realmente complejo y difícil. Si es que... Espera un momento, Ángel. Vamos a poner una canción de Phil Collins. Vamos a escuchar a este pedazo de artista, Another Day in Paradise, porque hay zonas que, aunque estén despobladas, son paraísos, ¿eh? Another Day in Paradise, Phil Collins, y continuamos hablando de la despoblación, vamos, de los movimientos migratorios, de cómo estamos en España en este sentido. Bueno, continuamos hablando con Ángel Paniagua, geógrafo investigador del CSIC, es especialista en despoblación. Curra. Bueno, sí, yo le quería hacer una pregunta, porque le quería preguntar si debemos de dejar de entender lo rural como todo lo asociado a las labores de campo, ¿no? Y empezar a entenderlo como, decías, gente multifuncional, en lo social, en lo económico, en fin, verlo de otra manera, ¿no? Eso estaría bien para, si hubiera un poco de marketing en ese sentido. Sí, yo creo que eso es una visión... Yo creo que lo que hay que dar es una visión posmoderna a las zonas rurales, ¿no? Donde el agricultor es uno de los que vive en los pueblos, pero no voy a decir uno más, sí, pero es uno de entre los muchos del microcosmos social que puede suponer un pueblo, de los que viven en un pueblo. Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de la migración de la gente que va a los pueblos, el microcosmos es muchísimo más amplio y la base del agricultor se diluye mucho más, ¿no? El agricultor es importante, ¿dónde? Pues es importante en las zonas despobladas porque es un poco a lo mejor el que vertebra la vida todo el año. Pero también hay que ser un poco claro, y muchos agricultores que en definitiva para supervivir en sus explotaciones reciben subvenciones públicas, pagos directos públicos, no viven en el pueblo, sino que viven en una cabecera comarcal, incluso en la capital provincial, porque además es natural. ¿Quién se va a quedar en pleno febrero o en pleno enero en ese pueblo a vivir entre varias? Entonces, muchos de ellos han elegido, yo lo veo además de forma positiva, de forma natural, como lo puede hacer cualquiera, porque es un derecho individual de las personas, en tomar una estrategia flexible residencial, ¿no? Pero yo creo que de la gente que se va a vivir a los pueblos, esa imagen romántica de los años 70, del neoruralismo, de que iban a cultivar otra vez la tierra, a vivir un poco ligados a la tierra, yo ahora creo que esa imagen romántica, evocadora, hay que dejarla un poco de una forma colateral y ir a una imagen incluso yo creo que mucho más económica, emprendedora, de lo basada en otros recursos, ¿no? Y mucho más, y sobre todo mucho más compleja, ¿no? Sobre todo mucho más compleja. ¿Qué es lo que han hecho, por ejemplo, en Escocia, en los Highlands, para que se haya recuperado casi el 30% de la población que estaba desapareciendo? ¿Qué es lo que han hecho ellos? A mí me parece que lo que han hecho es una política como muy compleja de unir a muy diversos agentes, y también hay que ver que es la base geográfica y la base social de ese territorio. Me voy a explicar. No hay que obsesionarse con qué es lo que se recupera ni de dónde se recupera, porque tendríamos que tomar un punto de partida. Aquí en España hasta hace muy poco tomaban como punto de partida los años 50, hasta que ya claramente nos dimos cuenta de que tomar como base los años 50 pues no tenía sentido. Yo creo que en cada país europeo el recuperarse o el no recuperarse es que se toma como un indicador, el indicador de sustentabilidad de las comunidades rurales, ¿no? Pero ese indicador es diferente, no voy a decir ya en cada país, sino en cada región dentro de cada país. Pero ¿qué es lo que han hecho? A mí me parece que han tomado medidas complejas, como bastante bien articuladas. ¿Pero qué medidas, Ángel? ¿Qué medidas? Pues medidas desde las más tradicionales, desde la diversificación de la base económica. Yo hace muchos años asesoré un programa agroambiental a zonas de nuevo pastoreo, al gobierno escocés. La universidad yo creo que ha sido importante, ¿no? Han abierto ahí una serie de universidades con estudiantes que se preparan para luego poder sacar adelante esa zona. El sistema de universidades pequeñitas en Gran Bretaña lo hay también, por ejemplo, en Gales, ¿no? Sí. Incluso también lo hay, por ejemplo, también en Holanda, ¿no? Sí.
Pero yo creo que también lo que han conseguido con eso es articular mucho la banda urbana con la banda rural. En zonas a lo mejor donde yo creo que el nivel socioeconómico puede ser más elevado que el que puede haber en España. Y sobre todo en un país donde la evolución del proceso de reestructuración, es que todo esto hay que ligarlo a grandes procesos de reestructuración rural en países. Entonces el proceso de reestructuración en Gran Bretaña, en su conjunto, es muchísimo más evolucionado que el que se puede producir en España, ¿no? O sea, el proceso de reestructuración rural en Gran Bretaña se suele poner como modelo incluso europeo, incluso un modelo mundial, ¿no? Entonces lo que no puede ser comparable es con el proceso español, que va muchísimo más retardado, ¿no? Bueno, Ángel Paniagua, muchísimas gracias por habernos arrojado un poquito de luz sobre esto que nosotros creíamos que era muchísimo más grave de lo que nos ha expuesto Ángel. Pero has quitado un peso de encima, Ángel. Sí, la verdad que sí. De todas maneras, yo sigo diciendo que una de las soluciones para a dos polos, para la despoblación, para los pueblos que se están deshabitando y para la emigración o para los refugiados, era que los refugiados Europa los llevara a las zonas en las que nadie ya más quiere vivir, porque seguramente que ellos querrían vivir ahí y los sacarían adelante.